Muy buenos días, damas y caballeros, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Aquí estamos en el instituto y es María Pacheco entrevistando a un profesor, a un caballero de donde los haya, don Luis Orgaz. ¿Qué tal Muchas estamos? gracias. Bien, depende con quién me compare, pero bien, sí. Sí, Bueno, sí. el del vecino siempre está más todo, verde. todo es susceptible de ser mejor siempre. Y cuando uno tiene 67 años casi, Uf. más. Cuéntanos, Luis, tú eres profesor, ya no estás ejerciendo, ya te has jubilado, pero en su momento, ¿qué estudiaste para ser profesor y por Sí. qué elegiste esta profesión? Eh, bueno, yo estudié, mi formación de base es psicología, yo soy licenciado en psicología y nunca pensé que me iba a dedicar a dar clases de historia. Ah, mira. Pero mira, las circunstancias fueron llegando y la historia, que siempre fue mi pasión, porque siempre lo fue, pues me llamó, hice la oposición, no había dado clase en mi vida, aprobé, y se me dio muy bien, porque años después hice otra oposición a catedrático de historia y también aprobé. Y bueno, en cualquier caso, mis conocimientos de historia, que se han ido perfeccionando con tantos Claro. años, junto con mis conocimientos de psicología, pues me han permitido tener una vida profesional apasionante. Claro. Si tu vocación es una y la sigues, estupendo. Pero si no tienes ocasión de seguir tu vocación, por lo menos intenta ser lo más profesional posible. Ese es el consejo que les das a los jóvenes que están estudiando para ser Evidentemente. profesionales Sí, ahora. hay que ser un buen profesional, hay que ser un buen profesional. Y la vocación también es muy importante y está muy bien, pero la profesionalidad ante todo. Yo te recuerdo a ti como una persona muy calmada, muy serena. A mí me sorprendía cómo llegabas a las clases y todo el mundo se quedaba callado. Cuando otros profesores era imposible dar clase con ellos porque si no hablabas de aquí, hablabas de acá, si no los de atrás. En cambio, contigo tú llegabas y se sentía ese respeto. A mí que siempre me gustó la historia, pero encima contigo vi que lo dabas de una manera mucho más amena. Me acuerdo de Luis que nos recomendó una vez un libro, nos recomendaste un libro de anécdotas. Nos recomendaste un Claro, anecdotario claro. y Sí, tú siempre llegabas a clases con anécdotas de historia, históricas, siempre. y eso me sorprendía de ti, esa profesionalidad, como tú dices. Yo siempre me he basado en dos conceptos, uno el respeto y otro la confianza. El respeto es fundamental entre alumno y profesor. Cuando llegaban los de primerito, que llegaban del colegio bastante sueltos, había alguno que se dirigía a mí y decía, profe! Y yo decía, oye, ¿te llamo yo a ti nene? Y dice, pues yo no te llamo nene, tú no me llames profe, llámame profesor. El don, si lo tengo, pues muy bien, si no lo tengo tampoco pasa nada. Pero eso de, profe, ¿qué pasa? No. Claro, claro. Respeto. Y luego la confianza. La confianza en cada alumno y en su personalidad, en sus características. Y como psicólogo eso me ha venido muy bien, porque para mí todos vosotros erais seres individuales a los que había que considerar cada uno en sus características y desde su perspectiva. Y eso me dio Claro. muy buen resultado siempre. Por eso yo creo que se me apreciaba, creo que se me apreciaba. Sí, sí, sí. Es que dar clase requiere ante todo una cosa que es conocimiento. Y luego entender muy bien cómo es la dinámica de la clase. Si yo veo que la clase se me está yendo por la ventana porque todo está muy aburrido, entonces yo corto la clase, y lo hacía algunas veces, y decía, no, ahora no hay clase, vamos a preguntas. Y decía, venga, que cada uno pregunte lo que quiera siempre y cuando no sea personal, de cualquier cosa. Y entonces empezaba a haber una dinámica de clase que me permitía al cabo de un ratito volver otra vez. Claro. Y las anécdotas, bueno, lo de las anécdotas es Era fundamental. un puntazo, En ¿eh? historia, por ejemplo, para dar una idea, cuando dábamos la Constitución de Cádiz, pues yo cortaba y metía un vídeo de esos de blanco y negro de los años 50 del siglo XX con Juanita Reina, que nadie sabrá lo que es, pero es una cantante flamenca, cantando con las bombas que tiran los fanfarrones, hacen las gaditanas tirabuzones. Y claro, todo el mundo se quedaba. Pues ¿Y eran las esto, anécdotas, sí. y esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? Bueno, pues mira, tiraban bombas, las bombas se partían y formaban unas hélices Sí. de hierro, y las gaditanas, cuando estaban calentitas, se las ponían en el pelo y se hacían tirabuzones. Mm. Y claro, eso permitía pues que constantemente estuvierais pendientes de lo que yo iba contando. Claro. ¿Cómo te definirían tus alumnos según lo que tú piensas? Ay, según tu opinión? yo no lo sé. A mí no sé, no sabría decirte, porque nadie me decía, oye Luis, que tú eres. No, yo creo que si me definen de alguna manera es que les comprendía. Muy bien. En alguna ocasión, algún alumno o alumna me ha llorado aquí. ¿En serio? Sí. Y Eso es fundamental, la confianza. eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo.
¿Cómo lo haces para conseguir que una clase, todo el mundo te escuche, una clase llena de adolescentes que están alborotadísimos? ¿Cómo haces para que toda esa situación se tranquilice y puedas dar tu clase perfectamente? Bueno, alguna vez tenía que dar un manotazo en la mesa y cuando daba un manotazo y ponía cara de mala leche se callaban, ¿eh? Porque también hay que hacer eso, hay que mostrar la autoridad. Pero sobre todo dándoles lo que piden, que es que tú les cuentes algo que les interese. Por muy aburrido que sea el tema, siempre le puedes dar una perspectiva que les atraiga y que constantemente les mantenga la atención. Más anécdotas para los pequeños, menos para los mayores, pero siempre manteniendo esa atención y poniéndoselo fácil. Porque mi PowerPoint era un esquema del tema y quien iba copiando el PowerPoint iba haciéndose el esquema. Yo me acuerdo de sacar buenas notas. Yo me acuerdo que contigo sacaba 7, 8. Yo prestaba atención a tus clases realmente. Había alguna pregunta por ahí que se me escapaba, pero... ¿Has tenido alguna vez algún alumno que dé más guerra de lo habitual? ¿Cómo lidias con esas situaciones? ¿Con alumnos que sean más problemáticos de lo habitual? Sí, siempre hay que actuar con inteligencia. Un caso que siempre lo comento. Yo tenía un alumno que llegó aquí en primero, que era un alumno absolutamente out, totalmente fuera de juego, con un historial horroroso. Y no dejaba dar clase. Entonces, un día unas chicas de clase me vinieron y me dijeron que cómo se podía solucionar, que no podían seguir la clase, que siempre estaba interrumpiendo. Y yo les dije, tengo un plan, pero necesito una voluntaria. Entonces se presentó voluntaria una de ellas. Y la dije, mira, le voy a colocar pegado a la pared contigo al lado. De manera que cuando quiera mirar hacia la clase te tenga que ver a ti primero. ¿Y qué va a ver? Va a ver a una chica inteligentísima, guapísima, con una personalidad de aquí mando yo. Sí. Digo, y tú lo único que tienes que hacer, con mi ayuda, por supuesto, es cada vez que intente interrumpir la clase, decirle, por favor, no seas inmaduro. A un hombre decirle a una mujer que es un inmaduro le pone mal. Y ella lo hizo. Y además le dije, ayúdale siempre que puedas. Bueno, ese chico le adapté los exámenes porque tenía que adaptárselos y aprobó. Porque claro, cada vez que interrumpía, le miraba y le decía, ¿qué dices? Y claro, él nunca se había visto en una situación en que una chica tan guapa, tan lista y con tanta personalidad le dijera, ¿te quieres callar? Claro. Se calló. Sigo en contacto con él, porque por Instagram nos hemos contado alguna cosa. Es un buen trabajador, es un buen padre de familia y me aprecia tanto como yo a él. ¿Crees que la enseñanza en España va a mejor o a peor? ¿Y qué medidas tomarías tú como docente tantos años para mejorarlo? Yo con mi edad siempre soy pesimista. Los que nos vamos haciendo viejos vamos creyendo que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, pero realmente yo estoy en contacto con mis compañeros y me dicen que hay cada vez más problemas, más carencias y que hace falta un golpe de timón. De hecho, hay encuestas como la encuesta PISA que dice que los estudiantes españoles están cayendo en sus niveles de conocimiento y sobre todo no de conocimiento, sino de procedimiento, de saber hacer. Entonces yo creo que hay que dar un cambio a todo esto, sí. Los que nos vamos haciendo mayores, como dices tú, de pensar que los jóvenes siempre están como más desubicados, pero ya no sé si es una percepción mía o es una percepción general. Los tiempos no son fáciles. Es que ahora mismo hay una adoración por el físico, esto de hacerse la foto y tal, y me importa el viaje que hago no porque he visto algo interesante, sino porque me van a ver allí. Claro. Una adoración por lo banal, una adoración por el postureo, que no es nada bueno, porque no hace entrar en la esencia. Y esa banalidad se está extendiendo a todos los ámbitos de la vida. Falta entrar en la profundidad de las cosas y creer que es menos importante el físico, la apariencia, que la esencia. Y ahí estamos fallando. Además, todo es muy fácil. Todo es muy fácil. Mira, hay un problema y es que estamos entrando en familias de un solo hijo o de ninguno. Claro. Y yo lo llamo el síndrome del hijo único. Mira, hay un dicho que dice, mi abuela tuvo 8 hijos, mi madre tuvo 4, yo tuve 2 y mi hijo tiene un gato. Y encima la ha castrado. Dices, ¿dónde demonios vamos? El hijo único es mucho, permitidme la expresión, mucho más memo. Y por tanto está mucho menos predispuesto
a seguir una disciplina, seguir unas normas que son fundamentales para el aprendizaje. Oye, también las nuevas tecnologías. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Todo es muy fácil, todo está al alcance de la mano, todo es virtual, como si lo virtual fuera real. Y no, lo virtual es virtual. Y eso hace que las normas de comportamiento, la educación, incluso el querer aprender más, realmente sea menor. A los viejos nos hace cada vez menos caso. Cuando nosotros sabemos más, ¿pero sabéis por qué? Por haber vivido más. No, por habernos equivocado más. Porque cuando tú te equivocas aprendes mucho más que cuando aciertas. Yo me he equivocado tantas veces que he aprendido mucho. Y de las equivocaciones me acuerdo. De los aciertos me acuerdo menos. Claro. Y hay que recurrir un poco a todo esto. Mira, a nosotros, que hemos tenido tanta experiencia en educación, se nos echa. Yo vengo al instituto de vez en cuando porque alguna vez me invitan a presentar un libro, alguna cosa, pero ¿no sería mejor que yo estuviera aquí como referente dando clase a los que van a ser profesores y están haciendo el máster? El profesor que hubo aquí, Luis Campo, profesores que tenemos mucha experiencia y que podemos brindar, y sin embargo cuando nos jubilamos nos dicen adiós. ¿Cómo me gustaría a mí seguir enseñando mientras pueda y mientras mi cabeza me lo permita? Claro. Muy bien, Luis. Cuéntanos, habrás tenido de todo en tu carrera, pero ¿algunas anécdotas que recuerdes, así con cariño? Mira, hay anécdotas de todo tipo. Hay una anécdota que implica paciencia, como la de aquella alumna que cada vez que quería ir al baño se levantaba y decía: «Profe, ¿puedo ir a mear?». Y yo decía: «Por favor, dilo bien». «Bueno, ¿puedo ir al servicio?». Yo, sí, bajo ese tono, ¿eh? Sí. Y cuando llegaba a la puerta se volvía y decía: «¿Tiene alguien un Kleenex?». Y por favor, aquel alumno que era tan malo que cuando salía al baño siempre vaciaba un extintor. Y entonces cuando, ¿Por qué hacía eso? Porque era muy peculiar. Entonces cada vez que salía al baño había que llamar a un conserje para que le acompañara. Aquel alumno que en una excursión bebió más de la cuenta y me lo encontré en la escalera del hotel subiendo a gatas. Le digo: «¿Dónde vas?». Dice: «A Socodover». Estábamos en Cataluña. En fin, tengo tantas anécdotas muy tristes, como la de una niña, de 14 años tenía, no tenía más. Era rumana y gitana. Y era un encanto y además con una atención y una ganas de aprender. Y un día desapareció. Su primo, tenía aquí un primo, nos contó al año siguiente que estaba casada con un señor allí en Rumanía. Eso es una anécdota triste. Hay anécdotas, pues eso, más o menos graciosas, más o menos tristes. De aquel alumno de Parla, cuando yo estaba en Parla, el Botas. Pues un día ya nos volvemos desde Canarias, era la excursión de fin de curso, y no aparece ni el Botas ni su novia. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se fue todo el mundo, me quedé yo allí en el hotel. Y de repente les veo bajar con una sonrisa y cogidos de la mano. Digo: «Pero ya sé de qué venís». Dice: «Oh, profesor, es que era el último día». Yo creía que se había quedado ya allí en Canarias viviendo. Digo: bueno, por Dios, anda, cogemos un taxi y nos vamos corriendo. Sí, anécdotas hay tantas. Cuando pillaba a un alumno con una chuleta, lo primero que miraba era si estaba bien hecha. Le marcaba hasta dónde había llegado, hasta dónde había escrito. Digo: «Esto ya veré si te lo cuento». Y luego valoraba la chuleta. Claro. Porque una buena chuleta no la hace cualquiera, ¿eh? No, hay Había técnicas especializadas, Hombre, ¿eh? Yo me acuerdo, el programa este de ordenador, Word, hostia. le ponía la letra al 4,5 o al 4, alguna letra así chiquitita, y lo mandaba a imprimir, y de a lo mejor un folio le salía pues la información condensada en un espacio como este. Y decía: madre mía, cabrón, lo que te has tardado en hacer eso, podrías haber estudiado. Eso no es una buena chuleta, eso no tiene mérito. El mérito era hacer una buena chuleta resumiendo él. Claro. Y eso sí es valorable, lo demás no, esa no pasa. En fin. Luis, a mí me dabas Historia de España en segundo de bachillerato. Estamos ante un momento crucial de la historia de España con respecto al tema amnistía, gobierno, la situación como está. Estamos en uno más. Los españoles somos muy peculiares. Hay una frase que se atribuye a Bismarck, creo que no es de él, al canciller de hierro, siglo XIX, que dice: «Los españoles son el pueblo más fuerte del mundo. Lleva siglos intentando autodestruirse y nunca lo han conseguido». Somos muy peculiares y siempre tenemos algo de que arrepentirnos, la verdad es que es así. Hombre, ahora mismo yo lo que siempre cuando me preguntan o hablo de esto digo es que estamos en un momento muy difícil
porque la política se ha olvidado de lo esencial. Mira, el artículo, creo que es el artículo 13 de la Constitución de Cádiz, dice: el gobierno debe ocuparse de la felicidad de los ciudadanos, de su bienestar. Y yo diría que ahora mismo no se ocupa de eso, se ocupa de discutir entre ellos. Sí. Y la política se ha convertido en un oficio. Yo ahora, cuando escribo, miro mucho las fuentes, me voy, por ejemplo, a las Cortes y leo lo que hablaban en las Cortes en el siglo XIX, personas como Castelar o como Cánovas, y dices, joder, es que discutían de política, es que ahora se discuten para llamarse de todo. Es que antes el político era una persona que tenía su profesión y que se dedicaba a la política por el bienestar del ciudadano. Ahora el político es un señor que no tiene nada, y que si deja la política se muere de hambre. Claro, no deja la política ninguno y se agarran como locos. Claro. Y además hacen todo lo posible porque ellos puedan seguir en política, no porque tú o yo vivamos mejor. Si esto sigue así, la política está muerta. Y es un problema, es un problema. Yo quiero que se ocupen de mis problemas, no de los suyos. Claro. Con respecto a la situación del resto del mundo, ¿qué nos podrías decir? El tema Rusia-Ucrania, Estados Unidos-China. Estoy asustado, porque la historia es una forma, cuando la conoces, de saber o predecir al menos con una cierta probabilidad lo que va a ocurrir. Europa ha pasado por ciclos y cada ciclo terminaba con una guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera. Ahora mismo los políticos en general en el mundo, sobre todo los de los países más importantes, no parecen los más adecuados para evitar un conflicto. No. Además, parece como si estuvieran mal de la cabeza. Donald Trump es un narcisista, tiene una personalidad narcisista, probablemente paranoico. Putin es un psicópata, parece que es bastante claro. Biden tiene demencia senil, está también bastante claro, bueno, por lo menos el Alzheimer. Demencia senil es otra cosa, Alzheimer por lo menos. Pedro Sánchez, pues yo diría que tiene también una personalidad narcisista y son peligrosos, un narcisista es muy peligroso y suelen ser personas que desequilibran el medio en el que se mueven. Oí una noticia que no sé si es verdad, que Macron dijo que estaba estudiando la posibilidad de enviar tropas. Tropas europeas, pero tú estás loco, chaval, ¿de qué vas? ¿Qué quieres, declarar la guerra a Rusia? Que Putin, en última instancia, lo que tiene son armas nucleares y no va a dejarse humillar. Claro. Entonces yo veo esto muy difícil. Tenemos que entrar en una fase en la que nos tranquilicemos todos, incluidos los chinos, y que esto se vuelva otra vez a la senda de la cordura, como siempre ha ocurrido en los últimos años. Ojalá sea así. Pero miedo sí tengo. Yo de lo que tengo miedo, y es un tema que trataré en una entrevista siguiente, China se ve que nos va a arrollar económica y culturalmente, pero China, ¿qué es realmente? ¿El enemigo que nos va a imponer su ley o la esperanza de que las cosas vayan mejor? Ese es un misterio, claro. Puede ser agresiva, y puede serlo porque tiene medios, o puede ser la salvación mediante una nueva forma de hacer la economía. Es un tipo de ciudadanía muy concienciada con su Estado, con su gobierno, hasta dónde pueden llegar. Sí. Claro. Hombre, el ocio también es importante, que sí. No sepan vivir con una... Pues eso, como vivimos los españoles. Claro. Que aquí se vive muy bien, hombre. Aquí se vive muy bien. Tú eres un hombre con su carrera ya hecha y gran parte del camino recorrido, pero ¿cómo ves a los jóvenes como yo? Yo creo que lo tenemos crudo, ¿eh? Yo creo que no lo tenéis tan crudo. Todos los hemos tenido crudo. Pero yo creo que tenemos cada vez menos poder adquisitivo y aspirando a tener menos. Sí. Cuando yo terminé la carrera vivía España una crisis muy fuerte y salimos adelante. Yo siempre digo que el esfuerzo y la honradez tienen que ir por delante. Trabajo y honradez. Y con esas dos cualidades yo creo que se puede ir adelante siempre. Y el problema ahora mismo es que sí, es verdad que hay que actualizar salarios, hay que dar más seguridad en el empleo. Un empleo que ha cambiado mucho, claro. Ahora ya o sabes algún idioma para poder moverte rápidamente a donde haya trabajo o vas muy mal. La formación ahora es mucho más exigente y la competitividad es muy alta. ¿Que lo tenéis crudo? Por ese lado sí. Yo cuando terminé la carrera lo tenía crudo porque no había trabajo. Un psicólogo no encontraba trabajo así como así. De hecho, terminé de profesor porque no había trabajo de psicólogo. Pero yo siempre tengo esperanza. Ahora siempre es iniciativa, honradez, trabajo y seriedad, mucha seriedad, profesionalidad.
Luis, si no hubieras sido profesor, ¿qué te hubiera gustado ser y dónde si no hubieras sido en Toledo? Como ya hemos dicho, psicólogo. Yo de niño quería ser soldado. Soldado. Yo también, ¿eh? Yo viví mis primeros años, vivía todavía Franco y España era una sociedad en la que el ejército estaba muy bien visto y quería ser militar, menos mal que no lo fui. Y no, pero luego quise ser historiador, pero mi trayectoria fue muy rara. Yo hice bachillerato de ciencias puras, física, química, matemáticas. Mi último año, que se llamaba COU, curso de orientación universitaria, hice letras puras, di un cambio total, y cuando creía que me iba a ir a estudiar historia, me fui a estudiar psicología. O sea, esto es, según va saliendo. Esto se va improvisando un poco. Sí. Me hubiera gustado ser Bueno, chicos. lo que soy. Lo que soy está muy bien. Hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias al instituto y es María Pacheco por muchas prestarnos gracias. este espacio de la biblioteca. Sí. Le estamos haciendo publicidad con su cartelito. Este es el instituto, para quien no lo conozca. Muy buen instituto, recomendado. Muy bueno. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Don Luis, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu labor como profesor y espero que te vaya todo bien. Damas y caballeros, don Luis Urgaz. Muchas gracias y ánimo a todos y a todas porque la vida está ahí y hay que cogerla.